Muchas gracias entonces a Elena y a todas las personas de la Estrategia para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas y muchas gracias también a Tom y a todas las personas del CIB por organizar este evento. Los resultados que yo voy a mostrar en los próximos 15 minutos son los resultados de un trabajo del equipo de la Red de Información y Investigación para la Reconstrucción IRREC. La mayoría de estos resultados fueron publicados hace un par de años, tal vez en 2010, por nuestro equipo en el libro que ven sobre la pantalla que se llama Rebuilding After Disasters. La mayoría de resultados en realidad se trata de tendencias que tratamos de encontrar en casos de estudios en diferentes países en lo que tiene que ver con reducción de desastres y con reconstrucción. Entonces básicamente lo que hicimos fue compilar varios casos de estudio y mirar qué tendencias encontrábamos. Desafortunadamente la mayoría de tendencias que encontramos están relacionadas con errores que se cometen de manera reiterativa en los procesos de reconstrucción, pero también en los procesos de reducción de la vulnerabilidad. Entonces voy a tratar en los siguientes minutos de más o menos 5 o 6 errores que encontramos que son reiterativos y que aparecen en varios contextos. Los vimos en el caso de reconstrucción después del huracán Mitch en América Central, después los volvimos a encontrar en el caso de la reconstrucción post-tsunami en Asia en 2004, los volvimos a encontrar después en otros desastres en Latinoamérica en 2006, 2008 y desafortunadamente estamos volviendo a verlos en el caso de Haití después del terremoto de 2010. El primer error que aparece muy frecuentemente es la tendencia a desarrollar proyectos residenciales en la periferia de las ciudades, lo cual causa una gran dispersión urbana. Esto tiene una razón obviamente muy lógica y es la tendencia a buscar terrenos vacantes, terrenos que sean más fáciles de construir y terrenos a bajo precio, lo cual obviamente tiene consecuencias negativas muy importantes sobre la sostenibilidad de las infraestructuras, de los servicios comunitarios y de los servicios colectivos. El segundo error es la tendencia en varios proyectos de reconstrucción a simplificar los problemas. Básicamente la tendencia de organizaciones no gubernamentales, pero también organizaciones gubernamentales como las municipalidades, de pensar que el problema de reconstrucción es un problema de construcción de casas. Esto lo hemos visto en varios casos. En este caso estoy mostrando una imagen de El Salvador en un proyecto que estudiamos, pero realmente es un problema que hemos encontrado en varios países en los cuales las organizaciones tienden a considerar que el problema de reconstrucción es un problema de reconstruir casas, cuando en realidad nos hemos dado cuenta que el problema va mucho más allá y en realidad las casas, y esto para los arquitectos como yo no es una muy buena noticia, no son la prioridad de la mayoría de los habitantes. En realidad los habitantes tienen otras prioridades más relevantes que la vivienda y generalmente estas son la salud, la generación de empleo, la educación, poder llevar a los niños a la escuela y otras características más bien sociales. El tercer error, cuando se trata ya del tema de la vivienda y del hábitat, es separar los usos. Generalmente las organizaciones tienden, y una vez más aquí hablo de organizaciones públicas como también privadas sin ánimo de lucro, a separar los usos del hábitat. Básicamente pensar que el problema de la vivienda, el problema del hábitat es un problema de construcción de casas y generalmente esto está acompañado de la reacción a ignorar otros aspectos fundamentales como las acciones, los servicios comunitarios, las infraestructuras, la generación de recursos y servicios colectivos. Este caso que muestro en la pantalla es un caso de reconstrucción en Honduras en un proyecto que fue desarrollado por al menos 16 ONGs internacionales que se llama Nueva Choluteca y en el cual, como podemos ver, se dio gran énfasis a la construcción de casas, pero muy poco énfasis a la producción de infraestructuras y un poco más adelante voy a hablar de los efectos negativos de esto.
Un error adicional, un cuarto error podríamos llamarlo, es la tendencia a centralizar los proyectos y las decisiones. Hay muchas razones que explican esto, pero una que hemos encontrado que es bastante frecuente es la tendencia a evitar los problemas de corrupción. Y esa tendencia a evitar los problemas de corrupción lleva a muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, a tratar de concentrar grandes contratos de construcción en una cantidad muy reducida de actores confiables, digamos. Esto centraliza las inversiones y no permite que esas inversiones realmente lleguen a los niveles de la sociedad más afectados por el desastre. Entonces, generalmente se trata de grandes contratistas, incluso en algunos casos contratistas extranjeros, que reciben grandes contratos y desafortunadamente las inversiones no pasan directamente a través, digamos, los sectores de la economía que están más afectados. Esta imagen que vemos aquí en la pantalla corresponde a un caso de reconstrucción también en Choluteca, en el mismo caso Post-Mitch, del cual estaba hablando ahora, y en el cual se centralizó la reconstrucción en unas cuantas compañías de construcción, algunas con apoyo externo de compañías de construcción internacionales y ONGs internacionales, y que realmente nunca respondieron a las necesidades de los habitantes. Lo que vemos en la pantalla es una casa que realmente fue abandonada, incluso fue dada prácticamente gratuitamente a los habitantes con subsidios bastante importantes, pero los habitantes definitivamente no las utilizaron y, como vemos en la pantalla, se fueron. Y incluso los habitantes fueron bastante inteligentes porque se fueron con el techo, con las puertas, con las ventanas, con los sanitarios y con todo lo que pudieron llevarse para volver una vez más a los barrios informales en los cuales estaban viviendo antes del huracán Mitch. El quinto error es la tendencia a repetir un modelo ideal. Básicamente, esto consiste en encontrar una solución de vivienda que se considera puede responder a las necesidades de los habitantes y repetirla para poder ganar economías de escala y poder producir en masa, digamos, en grandes cantidades y así reducir los costos. El problema de esto que nos hemos dado cuenta es que realmente estas viviendas estandarizadas realmente nunca o casi nunca responden a las verdaderas necesidades de los habitantes, que necesariamente familia tras familia tienen expectativas diferentes, necesidades diferentes y prioridades diferentes. El último, y tal vez el que más me preocupa y que tiene más relación con el argumento que voy a mencionar ahora, es el de ignorar el sector informal. Generalmente hay esta tendencia incluso a acusar el sector informal de la catástrofe, decir, bueno, las viviendas se cayeron porque estaban mal construidas y estaban mal construidas porque están hechos por un sector informal que es poco eficiente en términos de seguridad. Y el problema de esto es que generalmente estos proyectos de reconstrucción ignoran este sector informal que es de una importancia fundamental en nuestros países en vía de desarrollo y realmente este sector informal no se beneficia de los proyectos de reconstrucción, no se aprovecha la oportunidad del desastre para mejorar el sector informal, para darle mejor capacitación a los empleados, para darle más formalización a las compañías y para mejorar las condiciones de este sector informal. Entonces lo que encontramos, y lo estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción en Haití, es que el sector informal vuelve a reconstruir en las mismas condiciones en que se había construido antes del desastre. Luego se perpetúan condiciones de vulnerabilidad y se pierde la oportunidad de trabajar con un sector que es realmente responsable de la construcción del 50, algunas veces 60% de el número de viviendas total de estos países. Teniendo en cuenta estos 6, pero en realidad hay muchos más errores que encontramos como tendencias generales en estos proyectos de reconstrucción, básicamente hemos estado trabajando en los últimos 11, 12 años en analizar estrategias alternativas que puedan evitar estos errores que hemos mencionado. Entonces, en estos últimos años básicamente hemos estado estudiando casos en los cuales el objetivo principal son aumentar las libertades individuales de los habitantes y hemos encontrado efectivamente que estas estrategias que buscan aumentar las libertades individuales de los habitantes tienen efectos bastante positivos y se presentan como estrategias bastante exitosas para reducir estos problemas. En inglés llamamos esta estrategia una estrategia por capabilities,
que no corresponde exactamente a capacities, pero que en realidad se llama capabilities. Se trata de aumentar. De repente, Tom, the voice started to be redundant now. Something happened? Parece que se arregló el problema. Sí, está bien. Bueno. Sigue, por favor, sigue. Ok, disculpa entonces por esto. Se trata entonces de aumentar las libertades contextuales y culturales que permiten a los habitantes alcanzar los objetivos que ellos mismos consideran importantes y que ellos mismos se proponen. Y vamos a ver que es un cambio de aproximación totalmente diferente a la idea de dar soluciones de viviendas ya terminadas, ya preconcebidas y ya solucionadas. Se trata exactamente de lo contrario, de mirar de qué manera se puede apoyar cada una de las familias para que cada una de las familias pueda desarrollar su propio proyecto individual según las necesidades, las expectativas que cada familia se propone a sí misma. Entonces voy a hablar en los próximos 5 minutos de dos estrategias que me parecen fundamentales en este sentido. Una en el contexto rural, o bastante útil también para la reparación de construcciones afectadas, que se llama en inglés Owner Driven Reconstruction, básicamente la construcción dirigida por los habitantes, y en el caso de construcciones en áreas urbanas, la construcción evolutiva, que una vez más ha demostrado ser una estrategia bastante eficiente para reducir estos problemas. El primer caso es un caso de reconstrucción rural que se dio en Colombia en el año 1999 y que casi por error se llevó a cabo con una estrategia owner driven, una estrategia en la cual los habitantes terminaron siendo los gestionarios y los dirigentes de su propio proyecto de reconstrucción. En realidad se trató de darle financiamiento a estos habitantes, a cada una de las familias, a partir de un censo bastante riguroso de personas afectadas, perdón, y se le dio a cada familia un subsidio y un préstamo subdividido en 4 pagos, y cada uno de estos pagos estaba relacionado con una inspección de un ingeniero en la cual el inspector revisaba que cada uno de estos pagos fueran invertidos de manera apropiada en un proyecto de reconstrucción. Pero cada una de las familias tenía libertad completa de decidir qué iba a hacer con la inversión que recibía, qué iba a hacer con el subsidio y qué iba a hacer con el préstamo. Lo que encontramos en este proyecto, y que es bastante interesante yo creo para estudiar, es que cada familia decidió su proyecto según sus propias necesidades, según sus propias expectativas y, lo más importante, según sus propias prioridades. En la imagen vemos el caso de una familia que decidió más bien construir un beneficiadero. Para los que no conozcan el término beneficiadero, se trata de una estructura para secar el café. Esta es una zona de agricultura bastante importante, y muchas familias optaron por trabajar, reconstruir más bien estructuras que les permitieran mejorar sus ingresos, más bien que trabajar sobre la vivienda misma. Otros decidieron trabajar e incluso invertir estos subsidios y estos préstamos en acceso, por ejemplo, a las fincas. De esta manera ellos lograron mejorar las condiciones de producción de café, producción agrícola. Otros decidieron recuperar la casa que estaba afectada y arreglarla, es el caso de la figura la imagen que ven arriba a la izquierda, y otros definitivamente sí decidieron por reconstruir las viviendas, como sería el caso de la imagen a la izquierda abajo. Entonces, lo que vemos en este caso es que se aumentaron las libertades de los habitantes. Cada habitante podía recibir sus recursos y decidir con apoyo técnico de arquitectos y de ingenieros qué quería hacer. Algunos hicieron beneficiaderos, algunos hicieron pozos sépticos, algunos hicieron drenajes, algunos hicieron accesos para la producción, otros hicieron casas y otros finalmente hicieron arreglos a sus propias casas. Es un caso bastante interesante en contexto rural en el cual los habitantes eran propietarios de su propio terreno. Pero sabemos bien también que esto no es el caso generalmente de la reconstrucción en contextos urbanos, en los cuales hay muchas personas que no tienen títulos de propiedad, y por lo tanto voy a hablar de un segundo caso que me parece bastante interesante, y es un caso urbano también en Colombia, desarrollado por un pequeño municipio que se llama Facatativá, cerca de la ciudad de
capital de Bogotá, más o menos a 45 minutos de la capital, y se trata de un municipio de unos 300.000 habitantes que desarrolló hace 4 o 5 años un proyecto bastante eficaz también, en el cual se aumentaron las libertades de los habitantes, pero en contexto urbano. En este caso se trató, y vemos ya algunas imágenes en la pantalla, de construir un módulo básico de vivienda en la parte anterior del terreno y dejar en la parte posterior del terreno una área bastante suficiente para que cada familia pudiera después construir el tipo de vivienda que consideraban necesario o apropiado. En este caso se trató entonces de un proyecto de mitigación de riesgo en el cual la municipalidad construyó 2.200 módulos básicos y en los cuales se le daba la oportunidad a la gente, como ven en la pantalla en la parte sombreada, de terminar de construir en 2 pisos la vivienda según sus propias necesidades, sus expectativas y sus prioridades. Cuando vemos los resultados en el terreno nos damos cuenta que fue bastante eficaz. Realmente la gente respondió muy bien a este desafío de terminar de construir las viviendas, pudieron adaptar las viviendas a sus propios ritmos de inversión, a sus propias necesidades, a sus propios intereses. Y aún más interesante fue que las personas también aprovecharon esta oportunidad para generar mecanismos de desarrollo de ingreso. Básicamente se trata de desarrollar tiendas, locales comerciales, espacios de arriendo, en fin, generar actividades que les permitían aumentar y acelerar el proceso de construcción de viviendas porque tenían ingresos adicionales. Entonces vimos aparecer tiendas donde se vende Coca-Cola, tiendas donde se venden tarjetas de celular, farmacias, restaurantes, cosas así, que les permitieron, dada la densidad en la cual se trabajó el proyecto, generar actividades comerciales bastante interesantes y bastante pertinentes. Esta es una imagen del proyecto cuando fue entregado a los habitantes, aún sin hacer las adiciones, y nosotros regresamos 2 años más tarde a ver qué había sucedido y incluso nos dimos cuenta que en cuestión de 6 meses algunas viviendas ya estaban en este estado. Entonces, en 6 meses ya había un proceso bastante acelerado de reconstrucción y en 2 años la mayoría de las casas ya habían terminado el proceso de ampliación de las viviendas y se trata en este caso de viviendas de 80 metros cuadrados cuando el lote total está construido con todas las necesidades, respondiendo a todas las necesidades o a la gran mayoría de necesidades que los habitantes se propusieron ellos mismos. Se trata entonces de generar estrategias en las cuales las libertades individuales y colectivas, digamos las libertades concertadas de los habitantes, tienen una prioridad. Libertad de elegir el tipo de proyecto individual, es decir, que cada familia pueda escoger su propio proyecto individual a nivel familiar. Libertad de administrar el financiamiento del proyecto, que cada familia tenga libertad de manejar los recursos que recibe para sus propios objetivos, libertad para controlar la contratación de la mano de obra, es decir, que cada familia pueda decidir con quién contrata y a quién contrata. Esto tiene efectos bastante importantes en el sector informal porque estas familias generalmente van a buscar precisamente el sector informal, lo cual facilita que los ingresos se distribuyan en sectores de la sociedad que están bastante afectados. Y finalmente otras 2 libertades, la de hacer su propio diseño, es decir, decidir de qué se trata cada uno de los proyectos individuales. Se trata de construir una tienda, se trata de construir una vivienda, un pozo séptico, etcétera, y la libertad de hacer o de subcontratar la construcción. Lo que hemos encontrado es que estas estrategias requieren ciertas condiciones. Es necesario un marco de gestión financiera bastante bien establecido, un marco legal que determine claramente la tenencia y propiedad de la tierra, una educación e información para los habitantes que les permita asumir estos desafíos de manera apropiada, un acompañamiento en el proceso administrativo y un control de calidad y de normas importantes. Pero las ventajas son muchísimas y voy a terminar un poco con esta diapositiva sobre las ventajas. Una mucha mejor adaptación de los proyectos a las condiciones reales de cada familia, es decir, cada familia cuando tiene la libertad de decidir sobre su propio proyecto individual, va a adaptar su proyecto según el tamaño de la familia, las prioridades de la familia, las condiciones económicas, al ritmo de inversión que le interesa, a sus propias fuentes de ingreso, etcétera.
Segundo, una mejor respuesta a las necesidades y a las expectativas de los habitantes, es decir, que no hay alguien o una organización que decide cuáles son estas necesidades y cuáles son estas expectativas y que desarrolla un modelo ideal. Aquí de lo que se trata es que cada familia determine sus propias necesidades, determine sus propias expectativas y con la ayuda de un financiamiento externo las pueda llevar a cabo. Reducción de costos. Lo que nos dimos cuenta en estos proyectos es que muchas personas, muchas familias, en vez de construir una vivienda completamente nueva, lo que hicieron fue reciclar productos, buscar los productos más baratos en el mercado, buscar cómo reutilizar partes de la casa, reutilizar inodoros, reutilizar puertas, reutilizar ventanas, y todo esto tiene efectos bastante importantes en el costo de cada una de las unidades de vivienda. Hay una distribución de riesgos entre varios actores también más importante, es decir, se distribuyen los riesgos y no se centralizan los riesgos del proyecto, sino más bien se distribuyen entre gran número de actores, incluso entre cada una de las familias, que debe asumir la propia responsabilidad de su proyecto. Esto tiene consecuencias bastante importantes porque esta responsabilización de los afectados les permite tomar conciencia de los efectos económicos de las decisiones que ellos van a tomar conciencia de los efectos sociales de las decisiones que van a tomar. Entonces hay también un nivel de responsabilización que tiene efectos positivos en la sociedad para permitirles a ellos mismos también acelerar el proceso de rehabilitación. Una mejor integración de las actividades económicas. Las familias tienen tendencia a buscar facilidades de generación de ingresos que puedan acompañar este proceso de reconstrucción. Y finalmente, una consecuencia bastante importante también es una más amplia participación del sector informal, que tiene consecuencias fundamentales en que la inversión tenga efectos positivos en la economía local, el sector informal se refuerce, el sector informal se desarrolle y eventualmente todo esto puede contribuir a que el sector informal lentamente vaya entrando a un nivel de formalización mucho más avanzado y mucho más interesante. En fin, se trata entonces de estrategias que cambian un poco la manera de pensar los proyectos. En vez de dar soluciones terminadas, en vez de dar soluciones ya desarrolladas, se trata de pensar en cómo dar recursos, subvenciones, créditos a los habitantes y acompañar a estos habitantes en el desarrollo de los propios proyectos que ellos mismos se proponen desarrollar. Con esto entonces termino la presentación y quito mi pantalla. Aquí encontrarán el correo si quieren saber más sobre esto.